días a todos. Mi nombre es Julián Felipe Ramírez Osorio, soy médico de la Universidad de Antioquia y residente primer año de Medicina Interna de la Universidad de Antioquia. El día de hoy les hablaremos sobre controversias en sífilis. La asesora durante la charla es la doctora Diana Moncada y agradezco al doctor Roberto Benavides por ayudarme a elegir el tema y al doctor David Vélez por siempre estar pendiente. La charla pues está en el marco de una de las reuniones que estamos haciendo cada mes los residentes de primer año que se llama Educación Mínimamente Invasiva y por ende esta charla está elaborada con ayuda de todos mis compañeros de primer año a los cuales les doy pues muchas gracias. Entonces para empezar pues como que cuál es la estrategia con la que elaboramos esta discusión que vamos a ver más adelante es queríamos saber, pues, si existía alguna controversia, sobre todo en los tópicos específicos de diagnóstico y de tratamiento de la sífilis fuera de la neurosífilis, porque ya se había hablado, pues, recientemente, hace menos de un año, me contó, pues, el profe David sobre neurosífilis, entonces queríamos abordar todo lo que fuera, pues, diferente a la neurosífilis. Lo primero que hicimos fue hacer una encuesta, que la encuesta la resolvieron residentes de medicina interna, residentes de dermatología, médicos generales, internos, pues más que todo eso fue pues como el grupo de personas a las que le dirigimos la encuesta y tenía tres preguntas, era qué dudas tenían sobre el tratamiento, el diagnóstico y el seguimiento de los pacientes con sífilis. Luego de ese resultado de esta encuesta tratamos de sacar pues las preguntas que más se repetían. Como contamos, pues no se tuvo en cuenta lo de neurosífilis, pero es de recalcar que la neurosífilis es como lo que más preguntaron, sobre todo la coinfección con el VIH, por eso a la final traté de buscar pues una bibliografía y dejárselas porque en la charla no se hablará de eso para que la gente pueda resolver pues las dudas específicas que tenían al respecto. Entonces, el contenido de la charla vamos a hablar sobre generalidades de la sífilis, hablaremos del diagnóstico basado en serología, de las pruebas treponémicas, de las pruebas no treponémicas, del algoritmo reverso, hablaremos del tratamiento específicamente, de qué tan buenas son las alternativas terapéuticas a la penicilina y por último se hablará del seguimiento de la sífilis. Todo esto en el marco pues de las preguntas que nos dejaron en el buzón. ¿Y qué se sale de la charla? ¿De qué no vamos a hablar hoy? No hablaremos entonces de neurosífilis, indicaciones de punción lumbar, ni el tratamiento de la neurosífilis, ni la coinfección con el VIH. No se hablará de la sífilis gestacional y congénita porque tiene un seguimiento particular diferente al resto de la sífilis, por así decirlo, y precisamente pues por disminuir sobre todo la sífilis congénita, que es una complicación. Mucha atención, que ese es el caso clínico con el que se van a resolver las preguntas que hay en el Kahoot. Entonces, un hombre de 62 años de edad que acude al servicio de urgencias con historia de 2 semanas de debilidad generalizada y una erupción difusa. Al examen físico tenía una temperatura de 38,1, una presión arterial de 110/70, una frecuencia cardíaca de 100, una saturación del 98% y una frecuencia respiratoria de 17. Tenía piel con una erupción maculopapular hiperpigmentada y escamosa, sobre todo en palmas, plantas y tronco. También tenía unas placas hipopigmentadas en los genitales. Tenía antecedentes de relaciones sexuales sin protección con múltiples parejas, pero no había notado la presencia de úlceras genitales. Este fue un caso extraído del New England, publicado el año pasado, y estas son las lesiones que presenta nuestro paciente en las palmas, en las plantas y en el tronco. Listo, entonces con ese caso clínico que les acabo de contar, vamos a empezar el trabajo. Va a dar un minuto más. Como les dije, está muy fácil, listo.
Listo, ya pasó el minuto, vamos a empezar. ¿Qué estadio de la sífilis tiene el paciente del caso clínico? ¿Primaria, secundaria, terciaria o latente tardía? Muy bien, 26 personas respondieron bien. Secundaria. ¿Cuál de los siguientes no es un falso positivo transitorio de las pruebas no treponémicas? Bueno, esta sí estuvo más difícil. El lupus eritematoso sistémico es un falso positivo crónico. Listo, los otros tres eran transitorios. Va ganando Aleja H. Para confirmar el diagnóstico de sífilis le piden elegir una prueba treponémica. De las siguientes, ¿cuál no elegiría? Bueno, eso está muy buena la respuesta. No les voy a decir por ahora por qué la respuesta era FTA, porque eso es lo que vamos a ver durante toda la charla, pero me gusta que hayan respondido quimioluminiscencia, que probablemente, como vamos a ver, es una de las mejores pruebas treponémicas para hacer en nuestro medio. Recibe el resultado de la prueba no treponémica y dice no reactiva. ¿Cuál sería la conducta más apropiada? Buscar otro diagnóstico, tratarlo como sífilis, pedir que diluyan la muestra o ninguna de las anteriores. Muy bien, pedir que diluyan la muestra. La sospecha sería un efecto prozona. Ahorita vamos a hablar de él. Ah, no, Julia va a ganar. Horas después de la penicilina presenta hipotensión, le empeoran las lesiones en la piel, cefalea, fiebre y diaforesis. Lo más probable es alergia a la penicilina, una infección piógena, una reacción de Harris-Herxheimer o una enfermedad del suero. Muy bien, todos le dieron una reacción de Harish. Y por último, de las siguientes opciones, la mejor para el seguimiento de este paciente sería una treponémica en 6 meses, una no treponémica en 6 meses, una prueba treponémica en un mes o una prueba no treponémica en 3 meses. Muy bien, listo. Algunos respondieron que una treponémica en un mes, una no treponémica en 3 meses, pero la mayoría respondió prueba no treponémica en 6 meses y vamos a ver entonces durante la charla porque esa era la respuesta más adecuada. Ah, muy bien, la ganadora fue Juli. Entonces ya sabes, Juli, que te ganaste una suscripción a Uptway por 3 meses. Entonces, continuando con la charla por acá. Bueno, entonces, durante la charla vamos a tratar de resolver entonces las que generaron más inquietud en el público.
Pues con las generalidades de la sífilis, es una enfermedad bacteriana crónica muy conocida, pues lleva mucho tiempo conviviendo con los seres humanos y el hombre es su único reservorio. Es causada por una espiroqueta llamada Treponema pallidum pallidum y hasta hace muy poco el treponema no se puede cultivar y nunca lo vamos a cultivar con intenciones del diagnóstico, solamente se puede cultivar en laboratorios muy específicos, pero digamos que en general lo que uno se debe llevar para la casa es que es un microorganismo que no puede ser cultivado y por ende su diagnóstico es basado en serologías, porque vamos a ver que los métodos directos también son muy costosos y poco disponibles. Al año se infectan aproximadamente 12 millones de personas con sífilis y de esos 3 millones son latinos. La transmisión es predominantemente sexual, pero también se puede transmitir por vía vertical y por contacto. Y es importante, y hay un continuo relacionado con la infección por el VIH, porque la infección por sífilis, al presentar al chancro de ser rico en linfocitos, incrementa el riesgo de infección por el VIH de 3 a 9 veces. Ese es el comportamiento de la infección. Entonces hay primero una exposición, que es predominantemente, como lo hablamos, sexual, y hay una incubación de 10 a 90 días. Entonces, cuando se da la exposición, hay entre 10 a 90 días, que en promedio son de 2 a 3 semanas para tener una infección primaria. Y la infección primaria se manifiesta con el chancro. Entonces, lo primero es una infección primaria. Después de eso, de haberse desarrollado el chancro con su periodo de incubación de 10 a 90 días, hay otra incubación posterior que es de 4 a 10 semanas de aparición del chancro, listo, chancro como lesión primaria, en la que se puede presentar una sífilis secundaria, como la que presentaba nuestro paciente, que puede tener, digamos que la infección diseminada por el treponema y tiene manifestaciones predominantemente en la piel, pero puede tener manifestaciones en cualquier órgano, sobre todo pues puede dar hepatitis, puede dar alopecia y puede también cursar con infección en el sistema nervioso central sintomática, meningitis, neuritis de pares craneales. Entonces por eso es muy importante descartar sífilis cuando hay la presencia de alguna de estas manifestaciones. Luego que pasa a la sífilis secundaria, entonces están las formas latentes de la infección, en las cuales no hay ninguna manifestación clínica, pero está presente la infección. Entonces, primero está la forma latente temprana de la infección por sífilis, que en esa nos ayudamos es con el tiempo. Entonces uno indaga cuál fue el tiempo entre la aparición del chancro, el tiempo entre la aparición pues de la infección secundaria. Muchas veces uno no logra saber con certeza cuándo hubo pues las manifestaciones y no sabe si fue en el último año, y por eso no podemos llamarla latente temprana, y muchas quedan siendo latente de tiempo indeterminada. Y aquellas en las que yo logro identificar que el chancro fue hace 2, 3 años, son las que llamamos latente tardías. De eso es importante recordar entonces que hay dos, que las podemos agrupar de manera grande en dos: la sífilis temprana y una sífilis tardía. Y es sífilis temprana toda aquella que se presenta en el primer año. Entonces en la sífilis temprana entra la sífilis primaria, la sífilis secundaria y la sífilis latente temprana. Y todo lo que sea mayor a un año es lo que llamamos sífilis latente tardía, que en esa entra las sífilis tardías. Perdón, que en esa entra la sífilis latente tardía y la sífilis terciaria, con sus tres manifestaciones cardinales, que puede ser sífilis cardiovascular, las enfermedades gomatosas, que uno puede tener goma en casi cualquier órgano, y la sífilis terciaria de compromiso neurológico. Entonces, estas son las manifestaciones clínicas. Las manifestaciones de la sífilis primaria, entonces, es un chancro indoloro, que es una lesión, pues una úlcera única acompañada habitualmente de adenopatías, que no genera dolor, que habitualmente es en genitales, pero el chancro se puede presentar en cualquier parte del cuerpo que tenga compromiso pues por las espiroquetas. En la sífilis secundaria, entonces, como les había contado, manifestaciones predominantemente en la piel, también tiene úlceras genitales, también compromiso mucocutáneo. Y en la sífilis terciaria, que predominantemente entonces está las enfermedades gomatosas, que son granulomas caseificantes que se pueden presentar en cualquier órgano, predominan en la piel, y el compromiso pues neurológico de la sífilis.
Entonces, ¿a quién vamos a tamizar? Digamos que muchas guías dan pues recomendaciones, cualquiera que presente uno de estos síntomas le está indicado hacerle la tamización. Los que tienen conductas sexuales de riesgo, entonces el que tenga una pareja con sífilis, el que tenga otra infección de transmisión sexual, los usuarios de drogas intravenosas y algunas poblaciones de interés como los bancos de sangre, las embarazadas y los privados de la libertad. Son muchas, pero digamos que estas son unas de las más importantes. Con respecto a los estudios diagnósticos que existen en la sífilis, como pasamos un poquito, al inicio existe una manera de diagnosticarla que es con estudios directos y unos que son estudios indirectos. De los estudios directos no vamos a hablar porque no tienen utilidad, pues no tienen tanta utilidad en la clínica y vamos a centrarnos en los estudios indirectos. De los estudios indirectos están los estudios serológicos, que son unos que son treponémicos y otros que son no treponémicos. La diferencia entre las pruebas treponémicas y no treponémicas es el antígeno que se utiliza para el diagnóstico. En las pruebas treponémicas se utilizan proteínas del treponema, y en las pruebas no treponémicas se utilizan antígenos lipoidales que lo que miden es más la reacción de lo que está haciendo el treponema cuando está infectando, digamos que al huésped. Existen múltiples pruebas treponémicas, existen unas pruebas que son manuales, que digamos que en ese momento están en desuso porque son más costosas, son más difíciles de hacer, que son estas primeras cuatro, el FTA, MHA, TPPA y TPHA, y lo más, digamos que lo más avanzado a lo que van las pruebas treponémicas en la actualidad, entonces son el inmunoensayo de quimioluminiscencia y las pruebas ELISA, que lo que hacen son métodos automatizados para detectar los anticuerpos contra antígenos específicos del treponema. Y en las pruebas no treponémicas, con buena sensibilidad, aún vigentes, se utilizan pues desde hace mucho tiempo, están el RPR, el BRL y el TROST. Entonces, empezando a hablar un poquito de las pruebas no treponémicas, lo importante aquí, pues como diferencia de lo que ya les he dicho, es que existen unos falsos positivos, tienen más falsos positivos que las pruebas treponémicas. Hay algunos que son transitorios como el embarazo, la endocarditis, la riqueciosis y la vacunación, y algunos que son falsos positivos crónicos como el lupus eritematoso sistémico y la infección por el VIH. Con respecto a los falsos negativos, es importante recordar el efecto prosona que se puede presentar en el 1 al 2% de los casos, y es que hay tanto, digamos que hay tanta reacción que se logra la floculación antes de ver, digamos que de verlo de manera directa en el microscopio y puede dar falsos negativos, y la solución a eso, cuando se sospeche, solicitar que se diluya la muestra. Si en algún momento les llegaran a preguntar cuál es la prueba no treponémica con mayor sensibilidad, una pregunta que ya se hizo la ITSA el año pasado, que trataron de recopilar toda la información que había de las pruebas, tanto para la infección primaria, secundaria, la latente temprana y las infecciones tardías, y comparando el BRL y el RPR, que es de los que más se tiene información, son muy similares, ¿listo? Entonces uno podría utilizar para su seguimiento, para su clínica, o ojalá pues utilizando siempre el mismo ensayo, son muy similares en su sensibilidad y especificidad para el diagnóstico de los diferentes estadios de la sífilis. Con respecto a las pruebas treponémicas, como ya les conté, existen unas que son manuales, otras que son automatizadas, que es a lo que vamos pues cada vez más, y también pueden presentar falsos positivos, como son infecciones por otros treponemas y por otras espiroquetas. Entonces, con esto que acabo de decir, le quisiera preguntar a la profe Diana, ¿cuál prueba treponémica es mejor? Pues, ¿cuál considera ella mejor utilizar en la práctica clínica? Hola, buenos días a todos. Eh, con respecto a las pruebas treponémicas, tú lo mencionaste ahorita. Un problema de las pruebas treponémicas es su dificultad en la elaboración. Pues las pruebas históricas como el TPPA, el FTABS, necesitan, digamos, laboratorios y microbiólogos especializados. Entonces, si uno se va a cuál es la mejor, la ideal es una que sea automatizada, que no sea dependiente de operador y que ojalá sea
pues cuantitativa, que te pueda dar los títulos en términos de cuantificación, porque también eventualmente puede haber falsos positivos y esos umbrales pueden ayudar a diferenciar si es una prueba muy positiva o si es una prueba que está borderline. Entonces, la prueba treponética mejor sería que se pudiera hacer en un ensayo automatizado, ya sea en una ELISA o por medio de una quimioluminiscencia. Y en segunda instancia, pensaríamos en las pruebas que se hacen por inmunocromatografía en el caso de las pruebas point of care para las embarazadas sobre todo. Entonces, serían como esas las mejores opciones. Listo, profe, muchas gracias. Entonces, aquí sí, pues, abordar la parte de lo que se preguntó con respecto a la FTA. También en el año 2019, la ITSA trató entonces de recopilar todo lo que había en pruebas treponémicas y tratar de, con todos los estudios que se tenía, dar una sensibilidad general y una especificidad general de todas las pruebas. Y lo importante pues de eso es que encontraron que la prueba que tenía menor sensibilidad era el FTA absorbido, en la sífilis primaria el 78%, secundaria el 92%, y vimos que era inaceptable si se comparaba con el resto de las pruebas, incluso con otras pruebas manuales. Entonces, se llegó pues a la misma conclusión que dijo la profe. Aquí estaba señalando Centaur-SIA, que es un ensayo quimioluminiscente, que es la prueba que se hace en nuestro laboratorio, en el Hospital Universitario San Vicente Fundación. Entonces se hace una prueba rápida para el diagnóstico de la sífilis en las embarazadas, que vamos a hablar un poquito ahorita de ella. Para la prueba treponémica se hace por quimioluminiscencia y se hace con este ensayo, el ensayo Centaur, y de las pruebas no treponémicas se utiliza el BDRL. Con respecto a las pruebas rápidas, entonces hay un boom de pruebas rápidas, digamos que hablando pues un poquito de lo positivo de ellas, es que dan, dan resultados en 5 a 20 minutos, entonces no se perderían personas del seguimiento, por ende es inaceptable, por ejemplo, en las maternas utilizar una prueba diferente a las pruebas rápidas. También tienen mucha utilidad en los programas de VIH, en los pacientes que se captan y se pierdan del seguimiento, en los cuales se puede diagnosticar la sífilis en 5 a 10 minutos. Tiene muchos estudios de costo-efectividad, se basan pues en un principio, pues, que es con aglutinación en látex o con inmunocromatografía, dando pues reacciones dependiendo de la presencia o no de los anticuerpos con los antígenos que se presentan durante la cromatografía. Hasta hace 2, 3 años no habían sido pues aprobadas por la FDA. Es importante recordar que hay más de 20 pruebas diferentes y que todas tienen que, así digamos que así el principio sea el mismo, todas tienen que pasar por los mismos estudios de validación para ser utilizadas. Aquí recordar pues entonces de las pruebas manuales está el FTA, el MHTP y el TTPA, para recordar un poquito de la baja sensibilidad que tienen, teniendo en cuenta lo que les contábamos, que son difíciles de hacer, que requieren reproducibilidad y que son, digamos, pues que pruebas que dependen pues de la subjetividad de los laboratoristas. Y aquí pues un poquito mostrarles lo que les decía del FTA, en la guía europea para el manejo de la sífilis en el 2020 ya la hablan como una prueba obsoleta. La Organización Mundial de la Salud recomienda que solamente se realice en los lugares donde esté muy estandarizada, donde se realicen muchas pruebas al día, donde haya personal 100% entrenado pues en el manejo de esta prueba, y que en lo que debemos, pues a lo que debemos llegar es a las pruebas que sean automatizadas. Aquí les quería mostrar con respecto a lo que encontraron en el rendimiento de todas las pruebas treponémicas el año pasado. El ensayo que utilizamos nosotros para las pruebas rápidas, que se llama BioLine Syphilis 3, que utiliza anticuerpos, pues los anticuerpos target que busca son IgM, IgG e IgA, y la sensibilidad de este test rápido es del 95%, la especificidad es del 94%, digamos que está muy bien calificada con respecto a las otras pruebas treponémicas, incluso es una sensibilidad muy similar a la de la quimioluminiscencia.
Pues en el Hospital San Vicente se utiliza pues predominantemente con las maternas, pero en algún momento pues si uno tenga una discrepancia con alguna otra prueba treponémica puede utilizarlo en el hospital con ese fin diagnóstico. Entonces, teniendo en cuenta pues lo que hemos hablado de las pruebas treponémicas, de las pruebas no treponémicas, vamos a hablar un poquito del screening reverso. Entonces, screening reverso, la diferencia es con que el screening normal, pues, o el screening tradicional, se iniciaba con una prueba no treponémica. Y dependiendo de la reactividad de la prueba no treponémica, era que se realizaba una prueba treponémica confirmatoria. Es importante recordar acá que para el diagnóstico de la sífilis se requieren al menos dos pruebas, una prueba no treponémica y una prueba treponémica. Ese es el esquema tradicional. Y con el screening reverso se empieza el diagnóstico utilizando una prueba treponémica. Y dependiendo de la reactividad de esta, es que realizamos las pruebas adicionales, como son las pruebas no treponémicas. Entonces, teniendo este panorama, que hay uno que es el tradicional no treponémico y uno basado en pruebas treponémicas, le quería preguntar a la profe cuál utilizaría, pues cuál utilizamos en nuestro medio, si el screening con reverso o el esquema tradicional. Bueno, yo creo que mucho depende el escenario, el paciente al que uno se está enfrentando, ¿cierto? Y por eso quiero que te devuelvas a la diapositiva donde tenías las pruebas no treponémicas, el BRL y el RPR. La tenías pues como mucho más antes. Eso. ¿Ya la pasaste? Esa no. Devuélvete a la que sigue, porfa. No, a la que sigue hacia adelante. Sigue avanzando pues en la presentación. Esta. No. La que sigue. ¡Ay, no! La profe. No, devuélvete, porfa. Ahí estás yendo hacia adelante. No, aquí me estoy devolviendo. Es bueno. Ah, entonces de pronto me está llegando tarde. Ajá, otra. Esa. Listo. Ajá. Entonces, si ustedes miran ahí, obviamente el desempeño de las pruebas no treponémicas, ay, a mí se me sigue moviendo la diapositiva, no sé en cuál quedaste. Bueno, es en la recomendación de la ITSA, donde se evalúa cuál es la sensibilidad del BRL, del RPR, y los pusiste pues cada uno y mostraste que tenían unas sensibilidades y especificidades que se sobrelapaban, ¿cierto? Pero si ustedes miran, en la medida en que la sífilis se va volviendo más, digamos, menos sintomática o menos clínicamente evidente, lo que podría ser, por ejemplo, una secundaria o eventualmente una primaria si el paciente consulta con el chancro, si ustedes miran la duración de duración desconocida o terciarias, miren el, digamos, mal desempeño que tienen las pruebas no treponémicas, y esto pues es muy conocido por todos como en la medida en que el tiempo pasa van cayendo los títulos de los anticuerpos, incluso en pacientes que no han recibido tratamiento, y esto es simplemente porque se va volviendo una condición más latente y un poco menos activa y baja un poco la producción de inmunoglobulina M. Es pues para contra treponema o contra las pruebas no treponémicas. Entonces, yo creo que hay que tener en cuenta uno dónde está parado y en este escenario, y es en qué sífilis estoy yo sospechando y es con qué intención quiero yo hacer la prueba para el diagnóstico de sífilis. Si yo estoy en una sífilis muy temprana, pues o una sífilis secundaria, pues la clínica me está hablando de entrada de que el paciente tiene una infección muy activa, donde el desempeño de las pruebas no treponémicas es muy bueno. Igual tengo que hacerle una prueba no treponémica, como lo dijiste ahorita, para el diagnóstico confirmatorio, pero ese algoritmo no lo tengo que hacer necesariamente reverso, porque ya sé que voy a esperar una prueba positiva, una prueba no treponémica y una prueba treponémica positivas. Entonces, en ese caso, no tengo que hacerlo ni secuencial, ni tengo que hacerlo reverso, sino que simplemente ordeno las dos pruebas porque sé que ese es el diagnóstico más probable y necesito cuantificar los anticuerpos no treponémicos para poder definir otras conductas en el manejo. Pero si yo estoy parada en un escenario de tamizajes, pacientes que van a ser sometidos, por ejemplo, a inmunosupresión, y yo tengo que hacer tamizajes, no estoy frente a un escenario clínico donde yo crea que hay una sífilis muy activa, ahí es donde yo creo que el escenario reverso es más útil, porque finalmente las pruebas treponémicas miden en todos los casos anticuerpos tipo IgG que no se van a desaparecer en el tiempo, y por eso es que su sensibilidad y especificidad se conserva
en los estadios tardíos de la sífilis. Incluso pásate para una de las diapositivas adelante donde tenías las pruebas treponémicas donde tienen un efecto al revés. Son un poco menos sensibles en los escenarios más tempranos, aunque eso, digamos, los métodos automatizados ya lo han ido sobrelapando, era mucho más con las pruebas manuales, y se van volviendo más sensibles en la medida en que pasa el tiempo, ¿cierto? Porque es a expensas sobre todo de la detección de IgG. Entonces yo creo que uno u otro algoritmo hay que pensarlo en el escenario clínico que yo quiero diagnosticar. Si yo creo que hay una enfermedad activa o si yo creo que lo que voy a buscar es una enfermedad latente que quiero detectar para evitar una reactivación en el futuro y una consecuencia de la sífilis a largo plazo. Perfecto, profe, muchas Quería gracias. preguntar algo con relación a eso, si me lo permiten, si quieres quédate en el algoritmo reverso, que lo acabaste de pasar. Profe, yo una vez intenté hacerlo, ¿cierto? Un paciente que tenía un síndrome demencial, tenía apenas como 45 años y la verdad queríamos estudiar esos cambios cognitivos. Entonces empecé, bueno, estábamos con la gomita del algoritmo reverso y pedimos la prueba treponémica. Esta dio reactiva. Luego pedimos el BRL y dio no reactivo. Y luego dije, bueno, vamos a hacer una treponémica diferente. Y resulta pues que en el hospital solamente había disponibilidad de una prueba treponémica. Y eso yo creo que si ocurre en el hospital de cuarto nivel en el que trabajamos, debe ocurrir en muchas otras partes. Entonces, parece ser que en Medellín va a ser difícil hacer el algoritmo reverso, por lo menos en el ámbito hospitalario, porque no vamos a tener forma de hacer la segunda prueba treponémica. No sé si eso pueda solucionarse o si eso le ha pasado, o si de pronto eso es de fácil solución y estoy enredándome ahí. Pero ese paciente que estás contando te dio una prueba treponémica positiva, la inicial. Sí, la prueba Ok, treponémica entonces... dio positiva. Entonces luego como el algoritmo dice que usted debe hacer una prueba no treponémica, esa dio negativa, el BRL dio no reactivo. El algoritmo dice sí, que ya. entonces usted para confirmar tiene que pedir una segunda prueba, pero que sea diferente a la prueba treponémica que usted usó inicialmente. Así es. Entonces el algoritmo reverso queda frenado porque no tenemos disponibilidad en los hospitales de dos pruebas treponémicas diferentes. Sí, exacto. Digamos que ahí también vale la pena hacer, bueno, este paciente es un paciente con una demencia, ¿cierto? Posiblemente no te dar mucha información porque en ese escenario es donde viene la pregunta. Si usted tuvo sífilis, usted tiene un tratamiento documentado adecuado para la sífilis, es decir, yo sigo estudiando o asumo que esto es una sífilis tratada adecuadamente. En el caso en el que estás diciendo, donde hay discordancia entre una prueba treponémica y una prueba no treponémica, y no, el escenario clínico no te permite diferenciar si eso es un falso positivo de la treponémica o no, es donde está indicada una segunda prueba. Antes era más difícil, como ya les contó Julián, tenemos pruebas rápidas para las embarazadas y las rápidas son treponémicas. Eventualmente, si uno tiene alguna discordancia entre las pruebas treponémicas y quiere ser como muy juicioso, ¿cierto? Completando todo el algoritmo reverso, lo que haces es pedir una prueba rápida embarazada, que esas son inmunocromatografías que utilizan, es una técnica distinta a la inmunofluorescencia o a la quimioluminiscencia, que es lo que se está utilizando en la prueba treponémica convencional. O sea, en el hospital ya tendrías como dirimir ese problema. Perfecto, gracias. Listo, entonces ya hay varios estudios que han querido pues como estudiar eso de cuáles serían pues como las cosas a favor y las cosas en contra del algoritmo, de utilizar el algoritmo tradicional versus el algoritmo reverso para el diagnóstico de la sífilis. Entonces sabemos que en sensibilidad el algoritmo tradicional tiene una sensibilidad general del 75.8% y una especificidad del 99.98%, y la sensibilidad del algoritmo reverso es del 99.85% y la especificidad del 99.82%. Esto utilizando en general. Entonces ya sabemos que cuando estamos utilizando el algoritmo reverso, estamos ganando en sensibilidad y eso significa en diagnosticar más pacientes, pero a su vez estamos ganando en falsos positivos. Y se ha encontrado, pues, y en lo que le dan, pues, muy duro al algoritmo reverso, ha sido en los estudios de costo-efectividad, porque se ha encontrado que el algoritmo reverso es más costoso con respecto al algoritmo tradicional, y esto en términos de tratar a más pacientes que no requieren el tratamiento. Sin embargo, pues
como todo el resumen de la evidencia y todas las guías apuntan pues a utilizar más el algoritmo reverso, teniendo en cuenta pues que cuando usted lo utiliza debe tener presente a qué escenario de la sífilis me estoy enfrentando, y como lo dijo la profe, es mucho, pues tiene mayor sensibilidad y es más importante en un paciente que yo sospecho que alguna vez tuvo sífilis, y los pacientes que están en la sífilis tardía, bien sea latente tardía o una sífilis tardía de duración indeterminada, que incluso pueden ser, pues llegar tan tarde uno a diagnosticar la infección que pueden tener las pruebas no treponémicas negativas. También en las poblaciones que sean de mayor riesgo, poblaciones que tienen una probabilidad pretest muy alta de tener la infección por el VIH, en ellos el algoritmo reverso tiene un valor predictivo positivo del 90%, como lo dicen los pacientes con VIH, los que tengan otras enfermedades de transmisión sexual y los trabajadores sexuales. Por eso es que en muchos de esos se utiliza el tamizaje point of care con las pruebas rápidas, y si hacemos un screen reverso basado en pruebas rápidas, debería ser entonces en lugares de bajos recursos, es un screening mucho más económico, se puede hacer en masa y sobre todo no hay pérdidas de seguimiento, digamos que eso pues a lo que apunta la evidencia. Entonces, vamos a hablar como un poquito del tratamiento, y tenía esta pregunta para la profe, es, ¿cuál alternativa utilizar en caso de alergia a la penicilina? Pues como así a rasgos generales, yo sé que es una pregunta muy amplia, profe, pero ¿cuáles valdría la pena uno como saberse como alternativas a la penicilina en el tratamiento de la sífilis? Lo que pasa es que se fue y no sé por qué. Estoy en la No, calle, no puedo estar en otro lugar que tenga mejor señal. Pero bueno, no, con respecto pues a la pregunta que está en la diapositiva, y es cuál la alternativa a utilizar en caso de alergia a la penicilina. Pues yo creo que depende, o sea, y también depende de dónde uno esté ubicado y los recursos que uno tenga. Siempre el tratamiento para la sífilis ideal será la penicilina, y sí será siempre en el caso de las embarazadas, ¿cierto? O sea, una embarazada sí o sí tiene que ir a una desensibilización para tratarla, porque es la terapia de elección y la única que nos puede cambiar los escenarios de la sífilis neonatal. En el resto de los pacientes, entonces, también depende cuál es el escenario de la sífilis y cuál es la probabilidad de que ese paciente tenga una verdadera alergia a la penicilina, porque sabemos que muchas de las alergias a la penicilina, o la gran mayoría, solo el 5% terminan siendo reales alergias a la penicilina, y lo otro es el estado inmunológico del paciente. Entonces, cuando uno mira alternativas terapéuticas, todo el mundo, pues, o siempre te tiran para las tetraciclinas y te dicen, sí, la doxiciclina es una buena alternativa. Si usted tiene un escenario de una sífilis temprana, o una sífilis primaria, o una sífilis secundaria, usted le puede dar 14 días de doxiciclina a ese paciente como alternativa de tratamiento. Sin embargo, bueno, y en los casos de sífilis tardía o de neurosífilis, pues sí, dan una recomendación de tratamiento más extendido de doxiciclina, hasta 28 días. Sin embargo, sí hay estudios que comparan cómo le va a los pacientes tratados con penicilina y cómo le va a los pacientes tratados con doxiciclina, y es un tratamiento inferior. Y esas son las cosas que uno tiene que saber cuando asume uno de esos tratamientos. Si por alergia o por accesibilidad, yo no le pude dar a ese paciente una penicilina y le doy una tetraciclina, que es una terapia alternativa, tiene que ser un paciente que no se puede perder del seguimiento, porque de entrada tiene más riesgo de fracasar en el tiempo. Si tiene VIH y si tiene un estadio tardío, prácticamente es un tratamiento que no debería utilizarse, porque la tasa de efectividad es cercana al 60%, que es muy mala para tratar una infección. Entonces ahí es donde viene la utilización de otro tipo de medicamentos, como una cefalosporina que tenga penetración al sistema nervioso central en el caso de la neurosífilis, o pues, de la neurosífilis, que es la ceftriaxona, que aunque son pocos estudios, sí tiene evidencia, sobre todo en HIV, que puede ser comparable a la penicilina. Y sí le llama a uno mucha atención que siempre las guías se vayan hacia las tetraciclinas y no rescaten un poquito más las cefalosporinas de tercera generación, porque tienen evidencia no estandarizada. Tú no vas a ir a leer que una dosis intramuscular de penicilina benzatínica equivale a tantas dosis de ceftriaxona. Eso no lo vas a encontrar.
y muchas de las guías dicen, pregúntele a un experto qué hacer. Nadie es experto realmente, pero pregúntele a un experto qué hacer en esta situación. Pero sí me llama mucho la atención que siempre nos vamos a las tetraciclinas cuando podemos rescatar otros medicamentos como la ceftriaxona, que tiene algunos estudios de pocos pacientes en los que se muestra que puede ser tan buena como puede ser la penicilina, teniendo en cuenta que las tetraciclinas ofrecen un tratamiento aceptable básicamente en los estadios tempranos. En el resto no son medicamentos muy aceptables y menos en aquellos que tienen alto riesgo de tener neurosífilis como los pacientes con SIDA. Muchas gracias, profe. Entonces, aquí pues como dando un resumen del tratamiento que propone pues una de las guías más recientes, que es la guía de la Sociedad Europea de Enfermedades del CDC pues, europeo. Y ellos dicen entonces la sífilis, que son tempranas, primaria, secundaria y latente temprana, el tratamiento de elección va a ser la penicilina benzatínica, 2.4 millones de unidades en una sola dosis. Recomiendan pues de segunda línea, aparece también alternativas también basadas en la penicilina y como otras alternativas en los pacientes que no sean, pues que sean sin alergia a la penicilina, pero que no se tengan por alguna razón contraindicada la penicilina benzatínica, aparece pues la ceftriaxona y la doxiciclina, eso con respecto a la sífilis temprana. Con respecto a las formas tardías de la sífilis, sabemos que se trata con 3 dosis de la penicilina benzatínica, y en caso de alergia a la penicilina o que no se pueda utilizar penicilina, los especialistas lo que recomiendan, por ejemplo, esta guía es desensibilizar al paciente porque la evidencia que hay para el tratamiento con alternativas a la penicilina en una sífilis tardía es nula, casi pues como sucede con el embarazo, que lo que queríamos hacer es desensibilizar al paciente. ¿Y eso de dónde salen pues estas recomendaciones? Esta es una revisión sistemática realizada en el año 2014. Entonces, como vemos, para el tratamiento de la sífilis temprana y para el tratamiento de todos los tipos de sífilis, fuera de la neurosífilis, recordemos pues que no estamos hablando de neurosífilis, el tratamiento es con penicilina benzatínica. 1 dosis en las tempranas y 3 dosis en las que sean tardías. Para el tratamiento de la sífilis temprana, las que aparecían como alternativas terapéuticas para el 2014 en esa revisión sistemática era doxiciclina, ceftriaxona, tetraciclina y acitromicina, teniendo en cuenta que ya lo de la acitromicina ya se refutó porque se han encontrado estudios en los que ya pudieron verle la sensibilidad a la acitromicina y han encontrado que hay poblaciones en las cuales el treponema es resistente a la acitromicina y nosotros no podemos arriesgarnos con una infección que no podemos cultivar a un tratamiento al que posiblemente sea resistente, y por eso la profe no habló en ningún momento de la acitromicina, a su vez pues de que en ese entonces tenía buenos estudios, incluso ensayos clínicos, ya se han encontrado poblaciones en las que hay resistencia. Entonces, como aparece acá, solamente utilizarlo en el caso en el que no se puede utilizar ninguna de las anteriores, pero ya las guías lo que dicen es evitar la acitromicina. Es muy frecuente pues ver conductas como que le tiene mucho dolor a la aplicación de la penicilina benzatínica, lo cual no es una indicación para dar un tratamiento diferente y terminan dando al paciente acitromicina, pero ya sabemos que es un tratamiento que es inaceptable. En los otros tipos de sífilis, por ejemplo, la latente temprana, no hay buena evidencia de los tratamientos alternativos, solo está de la penicilina benzatínica. En la latente tardía tiene algo de evidencia, pero es C, o sea, es una evidencia que es observacional, de muy baja calidad. El tratamiento con las tetraciclinas, y definitivamente para la sífilis terciaria no hay buena evidencia, no hay, digamos que lo que hay solamente son reportes de caso para el tratamiento con alternativas diferentes a la penicilina. Entonces ahí pues como la conclusión importante es lo mismo que había dicho la profe, es que hay que darle un espacio a la ceftriaxona, que la tienen como tan olvidada, y que la doxiciclina, si bien es una alternativa, es inferior a la penicilina. Y la última pregunta, profe, es ¿cómo se hace el seguimiento de los pacientes? Y lo más importante que se veía con más frecuencia en la encuesta era si siempre es obligatorio hacerle seguimiento a los pacientes.
Sí, siempre es obligatorio hacerle seguimiento a los pacientes. Es el escenario ideal, ¿cierto? Hay pacientes que sí o sí es impajaritable que los sigas. Son las embarazadas y los pacientes que recibieron esquemas que no son de primera línea, por ejemplo, el que recibió doxiciclina o el que recibió ceftriaxona, que aunque podemos confiar en bondades de este último medicamento, pues no es penicilina, ¿cierto? Ni tiene la duración en el cuerpo que lo que puede tener un esquema de 3 dosis de penicilina azatínica, por ejemplo. Entonces, los pacientes que recibieron esquemas alternos al esquema de primera línea, sin duda necesitan un seguimiento y un acompañamiento estrecho para evaluar si efectivamente fue exitoso el tratamiento, pero el escenario ideal es que todos los pacientes se les haga seguimiento, un seguimiento que ni siquiera, digamos, es muy estricto, pero un seguimiento que te permita ver en el tiempo que esa persona no fracasó y en caso de que haya alguna sospecha de fracaso, descartar siempre la reinfección. Y una cosa muy importante donde siempre quiero, pues donde quiero meter la cuña es que siempre se nos olvida tratar a las parejas. Entonces hay muchos pacientes que llegan a la consulta por sospecha de fracaso porque han recibido muchos esquemas de tratamiento para sífilis y siguen con pruebas positivas, pero cuando uno interroga el tratamiento de sus parejas o cómo han sido las conductas sexuales, se encuentra mucha reinfección a partir de parejas previas, ¿cierto? Como de encuentros que vuelven a ocurrir con personas del el pasado que sabemos que habían estado en contacto con sífilis también. Entonces eso es muy importante. Siempre dar recomendación de tratamiento a la pareja, así no sea, digamos, la actual, pero si usted tuvo una pareja en los últimos meses, pues si va a volver a estar con esa persona, tiene que tratarse la pareja para tratar de discernir qué es una reinfección y qué es un verdadero fracaso. Listo, profe, muchas gracias. Entonces acá tenía pues como el seguimiento a la luz de la evidencia actual, entonces con pruebas no treponémicas, que son las que nos dan valores cuantitativos. En algún momento, como ya les he contado, todas las pruebas no treponémicas hasta ahora son pruebas que son manuales, pero no por eso se les ha restado sensibilidad o especificidad, porque consideran pues que son pruebas que son sencillas de realizar, pero en algún momento, pues hablando a futuro, a donde apunta pues la sífilis, porque es un campo de constante cambio, existirán pruebas no treponémicas que sean automatizadas, que es algo pues que ya se está realizando, pero no tiene la estandarización suficiente. Y también existirá pues un subgrupo de pruebas treponémicas que servirán para el seguimiento, que son pruebas realizadas con IgM, pero nada de eso hasta la fecha ha sido validado lo suficiente, solamente les estoy contando porque para eso vamos en algún momento, en 10 o 20 años, pero hoy por hoy el seguimiento es con las pruebas no treponémicas que conocemos. La sífilis temprana, ya hay suficiente evidencia de que uno no debe realizar una prueba para seguimiento en menos de 6 meses, ¿cierto? Entonces, al menos la primera prueba, realizarla a los 6 meses y para tomar una conducta terapéutica, esperar de 12 a 24 meses. No es que a los 6 meses yo si veo, digamos que hay un incremento pues en una sola dilución o digamos que hay un cambio importante diferente pues a que haya criterios de reinfección, que es el aumento de diluciones 4 veces, ahí sí digamos que se tomaría una conducta terapéutica, pero digamos que para que los anticuerpos se disminuyan le doy 12 a 24 meses a las pruebas triponémicas, a las pruebas no triponémicas. ¿Por qué? Porque el 15% de los pacientes que yo trato no disminuyen en 6 meses. A esos les hago una prueba al año y para una conducta terapéutica, que la conducta terapéutica lo que tiene que hacer uno es devolverse en qué escenario de la sífilis tenía cuando mi paciente ingresó, si en realidad si era un chancro o si en realidad tenía una sífilis secundaria y desde ese entonces se había documentado que tenía compromiso en el sistema nervioso central, pero no se dio tratamiento. Entonces lo que hay que hacer es devolverme para definir cuál es la mejor conducta y si lo que define pues hacer una punción lumbar, eso hay que individualizar cada caso. Y con respecto a la sífilis tardía, a ellos sí le hacemos seguimiento con más tiempo, entonces a ellos la primera prueba se recomienda realizarla al año y hacerle pues otro seguimiento a los 24 meses. Es más estrecho el seguimiento en la sífilis temprana, pero sabemos que la primera prueba realizarla a los 6 meses. Por último, quería hablarles entonces de la reacción que presentó nuestro paciente, que es la reacción de Harish, una reacción sistémica muy similar a una bacteriemia.
usualmente se presenta de 6 a 8 horas del inicio, es una cosa que le podría a uno ayudar a diferenciarlo de la alergia a la penicilina, que es más inmediata, que cursa con angioedema, que digamos que más compromiso en la parte respiratoria. Acá lo que se ve es un cuadro similar a la sepsis, con fiebre, con hipotensión, con empeoramiento de las lesiones en la piel. Es más frecuente en la sífilis secundaria, pero se puede presentar en cualquiera de los estadios de la sífilis. Los factores de riesgo, entonces el tratamiento con penicilina, la sífilis secundaria, y hay una cosa muy importante, y es que puede ser fatal cuando hay una sífilis cardiovascular, porque puede generar rupturas, y es algo que hay que tener pues un alto índice de sospecha y está muy pendiente de esos pacientes. Con respecto al tratamiento y la prevención, si bien no es muy buena la evidencia de los pacientes que tienen un factor de riesgo importante como es una sífilis secundaria que va a ser tratada con penicilina, en ellos se pueden pretratar con aspirina o con prednisolona, y digamos que se logra pues disminuir un poco la respuesta, pero digamos que esto se utiliza, lo recomiendan las guías, pero la evidencia no es muy buena sobre el pretratamiento pues para prevenir la reacción de Harish. Entonces, ya concluyendo, las conclusiones para el diagnóstico es que hay que tener un bajo umbral para no diagnosticar y enviar una prueba para la sífilis. Una primoinfección, un chancro, puede cursar con serología negativa, y en eso se recomienda realizar prueba en 2 a 4 semanas. Pueden ser negativas las dos, tanto la treponémica como la no treponémica. Para el diagnóstico se requieren mínimo 2 pruebas. Para el seguimiento, siempre que se puede utilizar la misma prueba no treponémica. A la luz de la evidencia actual, el FTA es un método que es difícil de realizar, es obsoleto, y se prefieren métodos que sean automatizados. La recomendación también de las guías es utilizar siempre que se pueda el algoritmo reversa, sobre todo cuando estamos analizando una población que sea de alta prevalencia de la sífilis y sobre todo en las formas tardías de la infección. Y con respecto al tratamiento, entonces penicilina siempre que se pueda. Dudar de la alergia, como dijo la profe, solamente el 5% son reales alergias, entonces hay que hacer un buen, digamos que un buen diagnóstico de la alergia a la penicilina antes de negarle el mejor tratamiento a nuestros pacientes. Por ejemplo, en las formas terciarias de la infección, la única que tiene evidencia es la penicilina. La citromicina es la última opción, debería evitarse por lo que le conté, estudios que reportan resistencia a ese antibiótico. Las tetraciclinas y las ceftriaxonas son razonables alternativas, pero nunca son primera línea para el tratamiento. Aquí les dejo pues la bibliografía que les había contado para tratar de resolver todas las otras dudas que teníamos. Y muchas gracias a todos. Muchas gracias, Julián, muy bien. Quería hacerles una pregunta final con relación al qué hacer cuando hay falla el tratamiento, ¿cierto? Es decir, que ese paciente que dijiste, al mes le pedimos la prueba no treponémica y los títulos siguen iguales, sobre todo porque hay algunas indicaciones de punción lumbar y demás cosas que en un paciente probablemente sin síntomas neurológicos de pronto un médico no lo haga, ¿cierto? Entonces de pronto como resaltar eso, porque hay un protocolo claro incluyendo la punción lumbar, dependiendo del paciente, de los escenarios. Eso, entonces, como le decía, profe, para uno tomar, digamos que esa decisión de funcionar un paciente, tiene que tener en cuenta las otras cosas. Entonces, si al momento del diagnóstico, interrogar muy bien si fue que él empezó en ese entonces con una infección en el sistema nervioso central. Entonces, si tenía síntomas neurológicos en ese entonces, si eran sutiles, si no se interrogaron, ese paciente va con punción lumbar. El otro es interrogar que no tenga reinfección por lo que decía la profe, del tratamiento o no a la pareja. Y la indicación que dan de punción lumbar, digamos que en los fracasos del tratamiento, teniendo en cuenta que existe un subgrupo de pacientes que son cero fast, es decir, son pacientes que persisten con 4 diluciones o menos a pesar de no estar infectados, y la recomendación sería un paciente que persista con 8 diluciones o más a pesar de haber tenido el tratamiento adecuado,
que no cumpla, pues aquel que no cumpla el criterio de reinfección, que es incrementar más de 4 veces los niveles, persistir con 8 diluciones o más y que lleve 2 años con eso. ¿Listo? O sea, hay que hacerle seguimiento a los 6 meses, al año, y es a los 2 años que yo decido a ese paciente realizarle una punción lumbar. Eso digamos que es como lo que dice la guía, no sé qué opine la profe Diana. Sí, y yo creo que eso también depende de una cosa que mencionaste al principio. Ocasionalmente uno encuentra pacientes que debutaron con sífilis secundarias y todo el mundo está muy tranquilo porque es una sífilis secundaria, pero el paciente tenía unas diluciones muy altas. Independientemente de eso, hay que descartar la neurosífilis y las diluciones son muy altas. Entonces, a veces es importante volverse a preguntar, venga, ¿usted con cuántos diles empezó el tratamiento? Para uno saber si es que siempre hubo indicación de descartar una neurosífilis y no se hizo, y el tratamiento que recibió el paciente no es un tratamiento adecuado en el escenario de la neurosífilis, pues porque son finalmente el humor acuoso y el sistema nervioso central en los lugares donde más se queda treponema en el tiempo y que puede ocasionar recaídas. Entonces hay que ser muy incisivo con si ese paciente tuvo una neuroinfección desde el principio, y no es infrecuente en los pacientes que tienen una alta espiroquetemia tener invasión al sistema nervioso central, y esa autolimitación de esa neurosífilis se puede lograr en unos pacientes, pero en otros no se logra, y menos si el paciente tiene alguna inmunosupresión, no se logra esa depuración, digamos, individual del treponema del sistema nervioso central. Entonces, siempre devolverse a las pruebas con las que se le hizo el diagnóstico al paciente y entender si es que de entrada de pronto el tratamiento no fue el más apropiado. Recordemos que los pacientes que tienen 32 DILs en una prueba no treponémica o más son pacientes que deben ir estudiados con punción lumbar. Juan Esteban, ¿quiere preguntar algo? Buenos días. Profe, una preguntita. Con respecto a esos 32 deals, pues tenía entendido que eran en RPR, o sería también con BRL, pues tendríamos en cuenta esos 32 deals. Muchas gracias. Pues yo no he encontrado estudios que digan que con uno, o sea, que sean deals diferentes basados en la prueba. Porque, digamos, las pruebas se basan en el mismo principio, tratar de diluir la cantidad de reacción que hay en ese pozo o en ese pocillo, y eso es una manera de hacerlo cuantitativo. Las dos tienen el mismo, digamos, principio, lo que pasa es que utilizan pues antígenos diferentes. Entonces, yo creo que es independiente, prueba no treponémica que tenga 32 DILs o más. Lo que sí, pues es que también es fundamental, que mencionó Julián, en el seguimiento hacerlo con la misma técnica, ¿cierto? Con el mismo antígeno, porque encuentra uno que a veces el paciente viene con pruebas discordantes, varían entre ellos las diluciones, pero a veces se hace una prueba, a veces se hace otra. Entonces lo ideal es que se haga idealmente la misma prueba e idealmente en el mismo laboratorio. Listo, yo Bueno, creo que pues a Julián, no sé si de pronto alguien quiera mencionar algo. Yo creo no, que hiciste una muy buena revisión y tocaste los puntos más importantes que siempre le generan a uno muchas dudas en sífilis. ay, muchísimas gracias, profe. Muchas gracias a mis Julián, compañeros y a la profe por participar. felicitaciones. Muchas Felicitaciones, gracias. Julián. Buen trabajo. Gracias, profe, por acompañarnos como siempre.